No comas eso, advirtió la humilde limpiadora en francés, y lo que pasó después lo dejó sin palabras. «Ne mangez pas ça», susurró Margot en francés, acercándose discretamente a la mesa del empresario. Santiago Restrepo levantó la vista, sorprendido. Sus ojos azules se clavaron en la joven que limpiaba las mesas del elegante restaurante del Hotel Château d'Eau. La chica llevaba el uniforme azul de limpieza, pero había algo en su mirada que no encajaba con su trabajo. «¿Perdón?», preguntó Santiago, dejando el tenedor suspendido sobre el plato de mariscos. «No coma eso, por favor», repitió Margot esta vez en español, con un acento que él reconoció inmediatamente como mexicano. Los socios franceses de Santiago intercambiaron miradas incómodas. La cena de negocios más importante de su carrera se estaba convirtiendo en un espectáculo. «Señorita, creo que hay una confusión», dijo Santiago sintiendo el calor subirle al rostro. «Estamos en una reunión privada». Pero antes de que pudiera decir más, una sensación extraña le recorrió el estómago. El olor del plato, que antes le había parecido delicioso, ahora le provocaba náuseas. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Margot notó los síntomas inmediatamente. «Usted es alérgico a cierto tipo de marisco, ¿verdad?», preguntó en voz baja, acercándose más. «Camarones de agua fría, específicamente. Lo leí en una entrevista hace años». Santiago la miró con los ojos muy abiertos. Efectivamente, tenía esa alergia específica, pero ¿cómo podía saberlo una empleada de limpieza francesa? «¿Cómo diablos?», comenzó a preguntar, pero las náuseas se intensificaron. «Monsieur Restrepo, ¿se encuentra bien?», preguntó uno de sus socios franceses, notando su palidez. «Creo que...». Santiago se levantó bruscamente, llevándose la mano al estómago. Margot actuó rápido, tomó un vaso de agua y se lo ofreció. «Beba esto, y respire profundo». «¿Qué está pasando aquí?». La voz del chef Marcel Fontaine resonó desde la entrada de la cocina. Sus ojos se movieron nerviosamente entre Santiago y Margot. «¿Por qué no está limpiando las otras mesas?». «El señor se sentía mal», explicó Margot sin apartar la mirada de Santiago. «Creo que había algo en su plato que no le convenía». Marcel se acercó rápidamente, con una sonrisa forzada. «Imposible. Todos nuestros ingredientes son de primera calidad. Debe ser algún virus, ¿no cree?». Santiago comenzó a sentirse mejor después de beber el agua, pero su mirada se había endurecido. «La señorita tiene razón», dijo lentamente. «Tengo una alergia muy específica, y ella lo sabía antes que yo». Los socios franceses murmuraron entre ellos, claramente incómodos con la situación. «Quizás deberíamos posponer la reunión», sugirió uno de ellos. «No». Santiago se enderezó recuperando su compostura. «Pero primero quiero hablar con esta joven». Marcel intervino rápidamente. «Señor Restrepo, ella es solo personal de limpieza. No creo que sea necesario». «Marcel», lo interrumpió Santiago con una voz que no admitía discusión. «¿Podrías darnos un momento, por favor?». El chef dudó, pero finalmente asintió y se retiró, no sin antes lanzar una mirada de advertencia a Margot. Los socios franceses también se excusaron, prometiendo regresar en unos minutos. Cuando se quedaron solos, Santiago se sentó y gesticuló para que Margot hiciera lo mismo. «Siéntate, por favor». «No puedo, señor, estoy trabajando». «Por favor», insistió Santiago. «Acabas de salvarme de una reacción alérgica que podría haber arruinado el trato más importante de mi vida. Lo menos que puedo hacer es conocer tu nombre». Margot vaciló un momento antes de sentarse en el borde de la silla. «Me llamo Margot Dubois. Dubois, francés». «Sí», mintió Margot bajando la mirada. «Pero hablas español como mexicana». El silencio se extendió entre ellos. Santiago estudió su rostro, la forma en que evitaba su mirada, la tensión en sus hombros. «¿Cómo sabías de mi alergia?», preguntó finalmente. Margot respiró profundo. Había llegado el momento de la verdad, al menos parcialmente. Porque he seguido su carrera empresarial desde hace años, señor Restrepo». Santiago frunció el ceño. «¿Una empleada de limpieza francesa que sigue la carrera de un empresario colombiano? Mi madre trabajó para usted, en México, hace muchos años, en una de sus primeras empresas». La confesión cayó como una bomba entre ellos.
Santiago se recostó en su silla, procesando la información. ¿Tu madre? Esperanza Herrera. Trabajó en su empresa de catering en Guadalajara. Usted tenía 24 años. Era su segundo negocio. Santiago cerró los ojos, recordando. Había tenido varias empresas pequeñas antes de mudarse a Colombia y hacer fortuna. Esperanza, murmuró. Esperanza de la cocina, recuerdo. Una mujer increíble, muy trabajadora. Sí, la voz de Margot se quebró ligeramente. Ella murió hace 7 años, pero siempre hablaba de usted. Decía que era un jefe justo, que trataba bien a sus empleados. Y tú estás en Francia porque quería una vida mejor, como usted cuando se fue a Colombia. Santiago asintió lentamente, entendiendo más de lo que Margot había dicho. ¿Y el apellido Dubois? Es complicado. Antes de que Santiago pudiera presionar más, Marcel regresó con los socios franceses. ¿Todo bien?, preguntó Marcel, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Santiago se levantó mirando una vez más a Margot. Todo perfecto, dijo. De hecho, creo que esta noche ha sido muy reveladora. Margot se levantó rápidamente, tomó su carrito de limpieza y se dirigió hacia la salida. Pero antes de irse, se detuvo y le susurró a Santiago. Su madre estaría orgullosa de lo que ha logrado, señor Restrepo. Y con eso, desapareció entre las mesas del restaurante, dejando a Santiago con más preguntas que respuestas, y a Marcel observando toda la escena con una expresión que no auguraba nada bueno. La cena de negocios continuó, pero Santiago ya no pudo concentrarse completamente. Su mente seguía regresando a la joven mexicana, que se hacía pasar por francesa, y que conocía detalles de su vida que él mismo había olvidado. No sabía que ese encuentro cambiaría su destino para siempre. Santiago no pudo dormir esa noche. A las 6 de la mañana ya estaba en el lobby del hotel esperando. Sabía que el personal de limpieza comenzaba temprano y necesitaba respuestas. Margot apareció a las 6:30, con el mismo uniforme azul y una expresión de sorpresa al verlo. «Señor Restrepo, ¿qué hace aquí tan temprano?» «Esperándote», respondió Santiago levantándose del sofá de cuero. «Necesitamos hablar. Yo tengo que trabajar. Ya hablé con el gerente. Te ha dado una hora libre». Margot lo miró con desconfianza, pero siguió a Santiago hasta la cafetería del hotel. Él pidió 2 cafés y se sentaron en una mesa apartada. «Dime la verdad», comenzó Santiago. «¿Cómo te llamas realmente?» «Margot Herrera», admitió ella después de un momento. «Dubois es el apellido de mi documento francés». «¿Documento falso? Legal, pero complicado». Margot removió el azúcar en su café. «Me casé con un francés para obtener la residencia. Fue un matrimonio de conveniencia que duró 6 meses». Santiago asintió, sin juzgar. Había visto suficientes historias de inmigración para entender. «¿Cuánto tiempo llevas en Francia?» 7 años. Llegué justo después de que murió mi mamá. ¿Y has estado limpiando todo este tiempo?» Margot levantó la mirada, y Santiago vio un destello de orgullo herido en sus ojos. «Estudié administración de empresas en México. 2 años. Pero cuando mamá se enfermó tuve que dejar todo para cuidarla. Después de que murió no había nada que me mantuviera allí. Familia, una hermana menor, Sofía, tiene 18 años y estudia en la universidad en Guadalajara». La voz de Margot se suavizó. «Le mando dinero cada mes». Santiago bebió su café en silencio, procesando la información. Esta mujer había sacrificado su educación, su país, su identidad, todo por su familia. «¿Por qué seguías mi carrera?», preguntó finalmente. Margot sonrió por primera vez desde que la conocía. «Mamá siempre hablaba de usted. Decía que era diferente a los otros jefes, que trataba a todos con respeto, desde el contador hasta la persona que limpiaba los baños. Cuando se fue a Colombia, ella siguió sus noticias. Me enseñó a hacer lo mismo. ¿Y anoche? ¿Cómo sabías que algo estaba mal con la comida?» «Vi cuando Marcel preparó su plato. Echó algo extra que no pude identificar, pero su expresión…» Margot dudó. «No sé, me pareció extraña. Y luego recordé su alergia de la entrevista que le hicieron cuando tuvo ese incidente en Bogotá hace 3 años». Santiago frunció el ceño. Efectivamente, había tenido una reacción alérgica severa en un restaurante de Bogotá,
Y la prensa había hecho un escándalo. ¿Marcel sabía de mi alergia? No lo sé, pero... Margot se detuvo. ¿Pero qué? Nada, solo... Me pareció nervioso cuando usted se sintió mal. El teléfono de Santiago sonó. Era su asistente desde Colombia. Disculpa, le dijo a Margot y contestó. ¿Qué pasa, Carmen? Señor Restrepo, su madre llamó. Pregunta si ya confirmó la fecha con Isabela para el compromiso. Santiago cerró los ojos. Isabela Vargas, la hija de una familia adinerada de Medellín. Sus padres habían estado presionándolo para que se casara con ella durante meses. Dile que estoy ocupado con los negocios en París. Señor, también llegaron los contratos de Francia. Necesita firmarlos antes del viernes. Está bien, luego te llamo. Colgó y encontró a Margot observándolo con curiosidad. ¿Problemas familiares?, preguntó ella. Algo así. Santiago guardó el teléfono. Escucha, tengo una propuesta para ti. Señor, necesito una asistente personal aquí en París. Alguien que entienda tanto la cultura francesa como la latinoamericana. Alguien inteligente y observadora. Margot lo miró con sorpresa. ¿Me está ofreciendo trabajo? Te estoy ofreciendo una oportunidad. El salario será 5 veces lo que ganas limpiando. Tendrás seguro médico, días libres, y podrás enviar más dinero a tu hermana. ¿Por qué?, preguntó Margot desconfiada. Apenas me conoce. Porque anoche me salvaste de hacer el ridículo más grande de mi vida. Porque tu madre fue una buena persona que trabajó para mí. Y porque creo que tienes potencial que estás desperdiciando limpiando hoteles. Margot se quedó en silencio durante varios minutos, mirando su café. Mi hermana quiere venir a Francia el próximo año. Para estudiar gastronomía. Con este trabajo podrás ayudarla. ¿Y si no soy buena para el trabajo? Santiago sonrió. Margot, ayer por la noche demostraste más inteligencia empresarial que la mitad de mis ejecutivos. Te arriesgaste a perder tu trabajo para ayudar a un extraño. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Margot levantó la mirada y por primera vez Santiago vio esperanza en sus ojos. Acepto, dijo finalmente. Pero tengo una condición. Dime, quiero aprender todo. No solo ser su asistente. Quiero entender su negocio, cómo funciona, cómo toma decisiones. Quiero que esto sea más que un trabajo. Santiago extendió la mano. Trato hecho. Cuando se estrecharon las manos, Santiago sintió una descarga eléctrica que no había sentido en años. Margot también la sintió, porque se sonrojó ligeramente y retiró la mano rápidamente. «Empiezas mañana», dijo Santiago tratando de ignorar la sensación. «Te conseguiré un despacho en la suite empresarial del hotel». «Gracias, señor Restrepo». «Santiago, llámame Santiago». Mientras Margot se alejaba, Santiago no pudo evitar observarla. Había algo en ella que lo intrigaba más allá de su historia. Era inteligente, valiente, hermosa. Sacudió la cabeza. No podía pensar en eso. Tenía responsabilidades en Colombia, expectativas familiares, un futuro ya planeado con Isabela. Pero mientras subía a su habitación, no pudo quitarse de la mente los ojos verdes de Margot Herrera. Desde la cocina del restaurante, Marcel los había estado observando toda la conversación. Cuando vio que se daban la mano, su rostro se endureció. Tomó su teléfono y marcó un número. «Soy yo», dijo en voz baja. «Tenemos un problema. La chica mexicana está más involucrada de lo que pensaba. Sí, la que casi arruina el plan anoche. No podemos arriesgarnos. Necesitamos acelerar las cosas». Colgó y miró hacia donde Santiago había desaparecido. El juego apenas comenzaba. 3 semanas después, Santiago no reconocía su propia oficina. Margot había transformado el caos de papeles en un sistema perfectamente organizado. Los contratos estaban categorizados, las citas programadas con precisión militar, y ella había incluso conseguido mejores precios con los proveedores franceses. «Los de Marché Saint-Germain están dispuestos a bajar el precio un 15% si compramos directo», le informó Margot, entrando con una bandeja de café. «Pero tendremos que hacer pedidos mínimos de 50 kilos semanales». Santiago levantó la vista de los documentos. Margot llevaba un vestido azul marino que hacía juego con sus ojos, y se había recogido el cabello en un moño profesional.
Ya no parecía la empleada de limpieza que había conocido. ¿Cómo conseguiste esa información? Fui al mercado esta mañana. Hablé con los vendedores, probé productos, les expliqué nuestro proyecto. Margot se sentó frente a él. La mayoría son familias que llevan generaciones vendiendo. Respetan a quien se toma el tiempo de conocer su trabajo. Brillante. Santiago sonrió. ¿Qué más descubriste? Que Marcel está comprando ingredientes de segunda calidad y cobrando precios premium, dijo Margot, su voz volviéndose seria. Los proveedores me lo confirmaron. Santiago frunció el ceño. Era la tercera vez que Margot mencionaba irregularidades con Marcel. ¿Estás segura? Completamente. Y hay algo más. Margot vaciló. Ayer lo vi hablando por teléfono en el estacionamiento. Mencionó su nombre y algo sobre arruinar el contrato francés. Antes de que Santiago pudiera responder, su teléfono sonó. Era su madre desde Colombia. Discúlpame, le dijo a Margot y contestó. Hola, mamá. Santiago, mijo, ¿cuándo regresas? Isabela está preguntando por ti. Ya tiene todo listo para anunciar el compromiso. Santiago sintió que el estómago se le encogía. Miró a Margot, que fingía revisar unos papeles, pero obviamente estaba escuchando. Mamá, estoy ocupado con los negocios. El contrato francés es muy importante. ¿Más importante que tu futuro? Santiago, Isabela es una buena muchacha. Su familia tiene conexiones que nos convienen. No puedes seguir posponiendo este compromiso. Ya hablaremos cuando regrese, dijo Santiago tratando de terminar la conversación. Mijo, ya tienes 32 años. No puedes seguir soltero toda la vida. Isabela te está esperando. Santiago notó que Margot se había puesto tensa, aunque seguía fingiendo trabajar. Tengo que colgar, mamá. Te llamo después. El silencio en la oficina se volvió incómodo. Margot se levantó y comenzó a ordenar papeles innecesariamente. ¿Isabela es tu novia?, preguntó finalmente sin mirarlo. Es complicado. Santiago se pasó la mano por el cabello. Nuestras familias quieren que nos casemos. Es una alianza conveniente. Ah, Margot siguió ordenando papeles. Entiendo. ¿Entiendes qué? Que hay diferentes mundos, diferentes expectativas. Margot finalmente lo miró. Usted pertenece a un mundo donde los matrimonios se arreglan por conveniencia. Yo pertenezco al mundo donde uno se casa por amor o no se casa. Santiago se levantó y se acercó a ella. ¿Y si te dijera que no quiero casarme por conveniencia? Le diría que entonces no debería hacerlo, respondió Margot, pero su voz tembló ligeramente. Se quedaron mirándose, la tensión entre ellos palpable. Santiago levantó la mano y acarició suavemente la mejilla de Margot. Margot, no. Ella se apartó. No podemos. Usted es mi jefe. Yo soy su empleada. Usted tiene responsabilidades, una vida planeada. ¿Y si no me importara nada de eso? Pero sí le importa. Margot recogió sus cosas. Y debería importarle. Yo no soy Isabela. No tengo familia adinerada, conexiones importantes. Soy una inmigrante mexicana que limpiaba hoteles hace un mes. Eres la mujer más inteligente y valiente que he conocido, dijo Santiago. Margot se detuvo en la puerta sin voltear. Y usted es un buen hombre que merece ser feliz. Pero no conmigo. Hay demasiadas diferencias entre nosotros. Esa noche, Santiago no pudo concentrarse en el trabajo. Decidió bajar al bar del hotel a tomar algo. Para su sorpresa, encontró a Margot sentada sola en una mesa del rincón, con una copa de vino tinto. ¿Puedo acompañarte?, preguntó. Margot asintió sin mirarlo. Santiago se sentó y pidió un whisky. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de París?, dijo Margot después de un rato. Que puedes ser quien quieras ser. Nadie te conoce, nadie tiene expectativas sobre ti. ¿Es por eso que viniste? Vine porque no había futuro para mí en México. Pero me quedé porque aquí podía reinventarme. Margot bebió un sorbo de vino. ¿Alguna vez ha querido ser alguien diferente? Todos los días, admitió Santiago. A veces pienso que si hubiera nacido en otra familia, en otras circunstancias, pero no puede cambiar eso. Igual que yo no puedo cambiar que soy una mexicana sin dinero ni conexiones. ¿Y si eso no me importara? Margot finalmente lo miró. Pero sí le importa. ¿O debería importarle? Su familia, sus negocios, su futuro. Todo está conectado con su mundo.
Yo no pertenezco a ese mundo. Santiago tomó la mano de Margot sobre la mesa. ¿Y si creáramos nuestro propio mundo? Por un momento, Margot no retiró la mano. Santiago vio esperanza en sus ojos, un destello de «¿y si...?» Pero entonces ella se levantó bruscamente. «No puedo hacer esto. No puedo ser la razón por la que usted arruine su vida». Santiago se levantó también y la siguió hasta el elevador. «Margot, espera». Las puertas del elevador se abrieron y ambos entraron. Santiago presionó el botón de su piso, pero Margot presionó el de parada de emergencia. «¿Qué haces?» «Algo que debía hacer hace días», dijo Margot y se acercó a él. Se besaron con una pasión desesperada, como si fuera la primera y última vez. Santiago la atrajo hacia él, sintiendo que finalmente había encontrado lo que había estado buscando toda su vida. Pero cuando se separaron, ambos sabían que todo había cambiado. «Esto no puede volver a pasar», susurró Margot presionando el botón para reanudar el elevador. «¿Por qué no? Porque ninguno de los dos puede permitírselo». Las puertas se abrieron en el piso de Santiago. Margot salió rápidamente y caminó hacia su habitación sin voltear atrás. Santiago se quedó en el pasillo, viendo cómo la mujer de la que se estaba enamorando se alejaba, sabiendo que tenía razón, pero deseando que estuviera equivocada. Desde las sombras al final del pasillo, Marcel había visto toda la escena. Sonrió con satisfacción y sacó su teléfono para tomar una foto de Santiago solo en el pasillo, con expresión de derrota. Esto le sería muy útil muy pronto. Una semana después del beso en el elevador, Santiago y Margot habían logrado mantener una relación estrictamente profesional, al menos durante el día. «Los inversionistas franceses quieren una reunión mañana», informó Margot, entrando a la oficina con una carpeta. «Y llegó esto para usted». Le entregó un sobre sin remitente. Santiago lo abrió y su rostro se endureció al leer. «¿Qué pasa?», preguntó Margot, notando su expresión. «Alguien filtró información falsa a la prensa francesa». Santiago le mostró el artículo impreso. «Dicen que mis restaurantes en Colombia explotan trabajadores ilegales». Margot leyó rápidamente, frunciendo el ceño. «Esto es completamente falso. He visto sus contratos, sus políticas laborales». «Lo sé, pero el daño está hecho. Los inversionistas van a preguntar sobre esto mañana». El teléfono sonó. Era Carmen, su asistente en Colombia. «Señor Restrepo, han llegado más acusaciones. Ahora dicen que evade impuestos en México». «¿Qué? Eso es imposible. Nunca...» «Y hay fotos suyas en París que están circulando en redes sociales, con una mujer joven». Santiago miró a Margot, que había palidecido. «¿Qué tipo de fotos?» «Ustedes dos en el bar del hotel. El titular dice, empresario colombiano abandona a su prometida por empleada mexicana». Santiago colgó y se sentó pesadamente. «Esto es una campaña organizada», dijo. «Alguien quiere sabotear el contrato francés». Margot había estado muy callada. Finalmente habló. «Santiago, necesito decirte algo. Sobre Marcel. ¿Qué pasa con él?» «He estado investigando por mi cuenta. Marcel trabajó en Colombia hace 8 años. Para Gastronómica Imperial». Santiago se enderezó. Gastronómica Imperial era su principal competencia. «¿Estás segura?» «Completamente. Y hay más». Margot vaciló. «Creo que él está detrás de todo esto». Antes de que Santiago pudiera responder, Marcel apareció en la puerta de la oficina. «¿Interrumpo algo importante?», preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Marcel, justo hablábamos de ti», dijo Santiago levantándose. «¿Es cierto que trabajaste para Gastronómica Imperial?» La sonrisa de Marcel se desvaneció por un segundo, pero se recuperó rápidamente. «Eso fue hace mucho tiempo. Un trabajo temporal. ¿Y por qué no lo mencionaste cuando nos conocimos?» «No me pareció relevante». Marcel se encogió de hombros. «Además, ¿no es más importante resolver el problema de estas acusaciones falsas?» «¿Falsas?» Santiago lo estudió. «¿Cómo sabes que son falsas?» «Bueno, yo... supuse...» Margot intervino. «Marcel, ¿podrías explicar por qué ayer te vi fotografiando documentos de la oficina de Santiago?» El silencio se volvió tenso. Marcel miró a Margot con odio apenas disimulado. «Creo que la señorita Herrera está confundida». «No estoy confundida.
Margot se levantó. Te vi claramente, y también te oí hablando por teléfono sobre arruinar el contrato francés. Marcel rió, pero sonaba forzado. Santiago, creo que tú, asistente, está un poco paranoica. Quizás el estrés del trabajo. Marcel, la voz de Santiago era fría. Quiero que salgas de mi oficina. Ahora. ¿Vas a creerle a ella antes que a mí? Marcel se acercó amenazadoramente. ¿A una limpiadora mexicana que se hace pasar por ejecutiva? Sal. De aquí, repitió Santiago. Marcel los miró a ambos con desprecio. Esto no ha terminado, dijo y salió dando un portazo. Santiago se volteó hacia Margot. ¿Por qué no me dijiste antes sobre las fotos? Porque sabía que reaccionarías así, porque sabía que pondrías en riesgo todo por protegerme. ¿Y qué tiene de malo eso? Que yo no valgo la pena, explotó Margot. Que tienes una vida, una familia, un futuro planeado y yo solo soy una complicación. Antes de que Santiago pudiera responder, sonó su teléfono. Esta vez era directamente su madre. Santiago, ¿qué son estas fotos que están viendo todos en Internet? Mamá, puedo explicar. ¿Explicar qué? Que estás humillando a Isabela y a nuestra familia con una... Cuidado con lo que vas a decir, advirtió Santiago. Isabela está destrozada, su padre está furioso, dice que si no regresas inmediatamente y aclaras esta situación, van a cancelar todos los negocios con nosotros. Santiago miró a Margot, que había escuchado toda la conversación. Mamá, necesito tiempo para... No hay tiempo, Santiago. O regresas y te casas con Isabela, o perdemos todo. La familia Vargas tiene mucha influencia. Pueden arruinarnos. Colgó y se quedó mirando el teléfono. Tienes que regresar, dijo Margot suavemente. No quiero, pero debes hacerlo. Tu familia te necesita. Isabela no merece ser humillada públicamente. ¿Y tú qué? ¿Tú no importas? Margot sonrió tristemente. Yo siempre supe que esto era temporal, que tarde o temprano regresarías a tu mundo real. Santiago se acercó a ella y la tomó de las manos. Margot, esto que siento por ti no es temporal, es real. Lo sé. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Margot, y por eso duele tanto. Santiago la besó con desesperación, sabiendo que podría ser la última vez. Te amo, le susurró. Y yo a ti, respondió ella. Pero el amor no siempre es suficiente. Esa noche, Santiago empacó sus cosas para regresar a Colombia. Margot no fue a despedirlo al aeropuerto. No podía soportar verlo partir. Desde su habitación de hotel, Marcel observó el taxi que se llevaba a Santiago. Sonrió con satisfacción y marcó un número. Misión cumplida, dijo. Restrepo regresó a Colombia. El contrato francés está cancelado. Sí, la chica fue muy útil sin saberlo. No creo que sea un problema. Una limpiadora mexicana no puede hacer nada contra nosotros. Pero Marcel se equivocaba. Margot Herrera no era solo una limpiadora mexicana. Era una mujer enamorada que acababa de perder al hombre de su vida, y eso la hacía muy peligrosa. 2 semanas después de que Santiago regresara a Colombia, Margot había tomado una decisión que cambiaría todo. Usó todos sus ahorros para contratar a un investigador privado francés llamado Henri Dubois, sin relación familiar, solo una coincidencia que le había dado suerte antes. ¿Qué encontraste sobre Marcel Fontaine?, preguntó Margot, sentada en el pequeño café cerca de su apartamento. Henri abrió una carpeta llena de documentos. Más de lo que esperaba. Marcel Fontaine no solo trabajó para Gastronómica Imperial en Colombia, fue despedido por robar recetas y vender información confidencial. Margot sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Tienes pruebas? Documentos, correos electrónicos, testimonios de exempleados. Henri sacó varias fotos. Pero hay algo más interesante. Encontré esto en el apartamento que Marcel mantenía en secreto. Le mostró fotos de un cuaderno lleno de recetas escritas a mano. ¿Reconoces alguna de estas recetas? Margot tomó las fotos y se quedó sin aliento. Ahí, en la página 47, estaba la receta exacta del mole poblano de su madre. La misma receta que su mamá había guardado como un tesoro familiar durante años. Hijo de... Se detuvo antes de decir la grosería. Esta es la receta de mi madre. ¿Cómo la consiguió Marcel?
Según mis fuentes, Marcel ha estado robando recetas de restaurantes familiares durante años. Las vende a cadenas grandes que quieren autenticidad sin el trabajo de desarrollar sus propias recetas. Margot sintió que la rabia la invadía. No solo habían atacado a Santiago, sino que habían profanado la memoria de su madre. «Hay más», continuó Henri. «Marcel está trabajando para Gastronómica Imperial otra vez. Ellos financiaron toda la campaña contra Santiago. Querían eliminarlo como competencia en el mercado europeo. ¿Y las fotos nuestras?» Marcel las tomó y las vendió a un tabloide. Todo fue planeado desde el principio. Margot sintió que las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Sacó su teléfono y buscó noticias de Colombia. Lo que vio la destrozó. Santiago aparecía en todas las fotos con Isabela Vargas. Los titulares hablaban de una boda próxima, de reconciliación, de el empresario que regresó a casa para casarse con su amor de la infancia. «Señorita Herrera», Henri la sacó de sus pensamientos. «¿Qué quiere hacer con esta información?» Margot cerró el teléfono y lo miró con determinación. «Quiero que me ayudes a conseguir un boleto a Colombia, y quiero todas las pruebas originales». «¿Estás segura? Es un viaje muy caro y no hay garantía de que...» «Estoy segura». Margot se levantó. «Santiago merece saber la verdad, y Marcel debe pagar por lo que hizo». Mientras tanto, en Medellín, Santiago se encontraba en la hacienda de la familia Vargas, sintiéndose como un extraño en su propia vida. «Santiago, mijo, ya tienes que decidir la fecha», le decía su madre mientras caminaban por el jardín. «Isabela ha sido muy paciente, pero no puede esperar para siempre. Mamá, necesito más tiempo». «¿Tiempo para qué? ¿Para seguir pensando en esa mujer de París?» Santiago se detuvo. «No se llama esa mujer. Su nombre es Margot». «Santiago». Su madre suspiró. «Entiendo que te guste, pero no es práctica. Isabela es de buena familia. Conoce nuestro mundo, puede ayudarte con los negocios. ¿Y si yo no quiero esa ayuda? ¿Y si quiero construir algo diferente?» Antes de que su madre pudiera responder, Isabela apareció en el jardín. Era hermosa, elegante, todo lo que se esperaba de la esposa de un empresario exitoso. Pero cuando Santiago la miraba, no sentía nada. «Santiago», Isabela se acercó, «¿podemos hablar a solas?» Su madre se excusó y los dejó solos bajo una pérgola llena de flores. «Sé que no me amas», dijo Isabela sin preámbulos. Santiago la miró sorprendido. «Isabela, y está bien, también sé que amas a la mujer de París. ¿Cómo?» «Porque te conozco desde que éramos niños. Nunca te había visto mirar a nadie como miras esas fotos». Isabela sonrió tristemente. «Ni siquiera a mí». «Lo siento, yo...» «No te disculpes. En realidad, vengo a hacerte una confesión. Yo tampoco te amo». Santiago parpadeó confundido. «¿Qué? Hay alguien más. Un médico que trabaja en mi fundación. Llevamos meses viéndonos en secreto». Isabela se sonrojó. «Nuestros padres nunca lo aprobarían porque él no tiene dinero, pero lo amas», terminó Santiago. «Con todo mi corazón». Se quedaron en silencio, ambos procesando la situación. «Entonces, ¿por qué seguimos con esta farsa?», preguntó Santiago. «Porque nuestras familias tienen mucho invertido en esta alianza. Política, social, económicamente. Isabela, ¿qué pasaría si los dos dijéramos no? Sería un escándalo. Nuestros padres estarían furiosos. Probablemente perderían algunas inversiones conjuntas. ¿Pero sobrevivirían?». Isabela pensó por un momento. «Sí, no les gustaría, pero sobrevivirían». Santiago se levantó y caminó hasta el borde de la terraza, mirando las montañas de Medellín. «Tengo que recuperarla, Isabela». «Lo sé. ¿Y tu médico?» «Se llama Andrés. Y sí, tengo que luchar por él también». Santiago se volteó hacia ella y sonrió por primera vez en semanas. «¿Qué tal si enfrentamos a nuestras familias juntos?». Antes de que Isabela pudiera responder, el mayordomo apareció. «Señor Santiago, hay una señorita en la puerta que dice conocerlo de París. Se llama Margot Herrera». Santiago sintió que el corazón se le detenía. «¿Margot está aquí?». «Sí, señor, dice que es urgente». Santiago corrió hacia la entrada principal, con Isabela siguiéndolo curiosa. Ahí, parada en el umbral con una maleta y una carpeta llena de documentos, estaba Margot. Se veía cansada del viaje, pero determinada.
Hola, Santiago, dijo simplemente. Margot, ¿qué haces aquí? ¿Cómo? Vine a contarte la verdad. Sobre Marcel, sobre las acusaciones, sobre todo, levantó la carpeta, y vine a decirte que si realmente quieres casarte con Isabela, lo entenderé. Pero no puedes hacerlo sin saber toda la verdad. Isabela se acercó y extendió la mano. Tú debes ser Margot. Soy Isabela. Margot vaciló, pero estrechó la mano. Mucho gusto. Siento mucho interrumpir. Sos, no interrumpes nada, dijo Isabela mirando a Santiago. De hecho, creo que llegaste justo a tiempo. Santiago miraba a Margot como si no pudiera creer que estuviera ahí. ¿Viajaste hasta Colombia para traerme documentos? Viajé hasta Colombia porque te amo, dijo Margot. Y porque Marcel Fontaine robó la receta de mi madre muerta y la usó para hacerte daño. Y eso no lo voy a perdonar nunca. El silencio que siguió fue interrumpido por los padres de Santiago y de Isabela, que aparecieron al escuchar voces. ¿Qué significa esto?, preguntó el padre de Santiago. Margot respiró profundo, abrió su carpeta y se preparó para la confrontación más importante de su vida. Significa que su hijo es inocente de todas las acusaciones y que puedo probarlo. La sala principal de la hacienda se había convertido en una corte improvisada. Los padres de Santiago y de Isabela se sentaron en los sofás de cuero, mientras que Santiago, Isabela y Margot permanecían de pie. La tensión era palpable. A ver, señorita, comenzó el padre de Santiago. Herrera. Margot Herrera, respondió ella, con la barbilla en alto. Señorita Herrera, ¿qué es exactamente lo que tiene que decirnos? Margot abrió su carpeta y comenzó a distribuir documentos. Marcel Fontaine, el chef del Hotel Chateau d'Or, es un espía industrial. Trabajó para Gastronómica Imperial con el único propósito de sabotear el contrato de Santiago en Francia. Eso es ridículo, interrumpió la madre de Isabela. Y esperamos que creamos a una... Mamá, Isabela la interrumpió firmemente. Déjala hablar. Margot continuó, mostrando las evidencias. Aquí están los emails entre Marcel y los ejecutivos de Gastronómica Imperial. Planearon toda la campaña de desprestigio, las acusaciones laborales, las fotos filtradas, todo. El padre de Santiago tomó los documentos y comenzó a leerlos, frunciendo el ceño. Estos parecen auténticos. Lo son, confirmó Margot. Pero hay algo más personal que necesitan saber. Sacó las fotos de las recetas robadas. Marcel ha estado robando recetas familiares de restaurantes pequeños durante años. Esta, mostró la página del mole poblano, es la receta de mi madre, la misma receta que ella desarrolló trabajando para Santiago en México hace años. Santiago se acercó para ver la foto y se quedó sin aliento. Esperanza, el mole de Esperanza, era famoso en toda Guadalajara. Mi mamá le tenía tanto cariño, Santiago. Siempre decía que usted la trató con respeto cuando nadie más lo hacía. La voz de Margot se quebró ligeramente. Encontrar su receta en manos de Marcel fue como si profanaran su tumba. El silencio llenó la habitación. La madre de Santiago fue la primera en hablar. Hija, ¿viajaste hasta acá solo para limpiar el nombre de mi hijo? Vine porque las mentiras habían llegado demasiado lejos y porque... Margot miró directamente a Santiago, porque no podía dejar que tomara la decisión más importante de su vida basándose en información falsa. Isabela se levantó súbitamente. Papá, mamá, Santiago y yo tenemos algo que decirles. Los padres la miraron expectantes. No nos vamos a casar. El escándalo que siguió fue épico. Gritos, acusaciones, amenazas de desheredar a ambos, pero Isabela y Santiago se mantuvieron firmes. No nos amamos, explicó Santiago. Nunca nos hemos amado. Nos respetamos, nos tenemos cariño, pero no es suficiente para un matrimonio. Pero los negocios, las inversiones, el compromiso social, gritó el padre de Isabela. Los negocios sobrevivirán, dijo Isabela con calma. Y en cuanto al compromiso social, creo que es más importante que sus hijos sean felices que cumplir expectativas de otros. La madre de Santiago se volteó hacia Margot. ¿Y tú qué ganas con esto? ¿Qué quieres de mi hijo? Margot la miró directamente a los ojos. Su felicidad. Solo su felicidad. ¿Y después qué? Te casas con él
¿Y vives de su dinero? Señora, Margot se irguió, yo tengo mis propios sueños. Quiero abrir mi propio restaurante algún día. Quiero honrar la memoria de mi madre creando algo hermoso. Si Santiago quiere ser parte de eso, será como socios, no como dependiente. Santiago se acercó a Margot y tomó sus manos. ¿Socios? Socios, confirmó ella. Tú enseñándome sobre negocios. Yo enseñándote sobre cocina auténtica, creando algo que sea nuestro. ¿Y dónde sería ese restaurante?, preguntó Isabela sonriendo por primera vez. París, dijeron Santiago y Margot al mismo tiempo, y luego se rieron. El padre de Santiago se levantó, claramente molesto. Santiago, si haces esto, no esperes que la familia te apoye. Papá, Santiago no soltó las manos de Margot. La familia me ha apoyado toda la vida, y estoy agradecido, pero ahora necesito tomar mis propias decisiones. ¿Y arriesgar todo por una mujer que conoces desde hace meses? Arriesgar todo por la mujer que amo, corrigió Santiago. La mujer que viajó hasta acá para salvar mi reputación sin esperar nada a cambio. Margot se volteó hacia toda la familia. Sé que no soy lo que esperaban para Santiago. No tengo dinero, ni conexiones, ni apellido importante. Pero puedo prometerles algo. Voy a amarlo, respetarlo y apoyarlo todos los días de mi vida. Y voy a trabajar duro para ser digna de él. La madre de Santiago la estudió durante un largo momento. ¿Sabes cocinar? Sí, señora. ¿El mole de tu madre? Es mi especialidad. ¿Y prometes que no vas a cambiar a mi hijo? Margot sonrió. Prometo que voy a ayudarlo a ser la mejor versión de sí mismo. Después de lo que pareció una eternidad, la madre de Santiago asintió lentamente. Está bien. Pero quiero probar ese mole antes de dar mi bendición completa. Santiago tomó a Margot entre sus brazos y la besó mientras toda la familia observaba. Cuando se separaron, Margot susurró, ¿estás seguro? Tu familia, tu vida aquí. Mi vida está donde tú estés, respondió Santiago. Además, alguien tiene que enseñarme a cocinar el mole de esperanza. Isabela aplaudió rompiendo el momento romántico. Perfecto. Ahora puedo llamar a Andrés y decirle que ya no tengo que casarme con mi mejor amigo. ¿Andrés?, preguntó la madre de Isabela. El médico del que estoy enamorada desde hace un año, dijo Isabela alegremente. ¿No se los había mencionado? El caos que siguió fue menor al anterior, pero igual de intenso. 3 horas después, cuando finalmente todos habían aceptado los nuevos planes, Santiago y Margot se encontraron solos en el jardín. ¿De verdad quieres ser mi socia?, preguntó Santiago. ¿De verdad quieres renunciar a todo esto por mí? No estoy renunciando a nada, estoy eligiendo mi futuro. Margot sonrió y se acercó a él. Entonces sí, quiero ser tu socia, en todo. Santiago la besó bajo las estrellas de Medellín, sabiendo que acababan de comenzar la aventura más importante de sus vidas. Desde la ventana de la sala, Isabela los observaba con una sonrisa. Su teléfono sonó. «¿Andrés? Soy libre». «Sí, libre para siempre. ¿Quieres casarte conmigo?» Todo había salido perfecto. Bueno, casi todo. Todavía tenían que lidiar con Marcel Fontaine, pero esa sería una batalla para mañana. 6 meses después, el aroma del mole poblano flotaba por toda la cocina de Tres Corazones, el restaurante que Santiago y Margot habían abierto en el corazón de París. Era la noche de inauguración oficial, y la lista de espera ya tenía reservas para los próximos 3 meses. ¿Estás nerviosa?, preguntó Santiago ajustándose la corbata mientras observaba a Margot darle los últimos toques al platillo estrella de la noche. Aterrada, admitió Margot, pero sus ojos brillaban de emoción. Mi mamá siempre soñó con que su mole se sirviera en un restaurante elegante. Nunca imaginé que sería en París. Santiago se acercó y la abrazó por la espalda. Mirando la foto enmarcada de Esperanza Herrera, que colgaba en la pared de la cocina, junto a fotos de la familia de Santiago y de Isabela con Andrés en su boda del mes anterior. Ella estaría orgullosa, susurró en el oído de Margot. «Señores, los invitados están llegando», anunció Pierre, su maitre francés. «Y hay una sorpresa en la entrada». Santiago y Margot salieron de la cocina y se quedaron sin aliento. Ahí, en la entrada del restaurante, estaba Sofía Herrera,
la hermana menor de Margot, con una maleta y una sonrisa enorme. «¡Sofía!», gritó Margot, corriendo a abrazarla. «¿Qué haces aquí? Se suponía que llegabas la próxima semana». «Cambié mi vuelo», dijo Sofía con lágrimas en los ojos. «No me iba a perder la inauguración del restaurante de mi hermana. Además, ya tengo todo listo para comenzar mis clases de gastronomía en Le Cordon Bleu». Santiago sonrió, recordando las llamadas que había hecho para acelerar la beca de Sofía. Margot nunca se había enterado de su intervención. «Hay alguien más que quería estar aquí esta noche», dijo Pierre, señalando hacia la entrada. Para sorpresa de todos, Isabela y Andrés entraron al restaurante seguidos por los padres de Santiago. «¿Qué hacen todos aquí?», preguntó Santiago emocionado. «¿Crees que nos íbamos a perder esto?», dijo su madre abrazando a Margot. Además, Isabela insistió en que probáramos el famoso mole, y Andrés quería conocer París, agregó Isabela tomando la mano de su esposo. Nuestra luna de miel tardía. La noche fue perfecta. El restaurante se llenó de críticos gastronómicos, empresarios, turistas y locales parisinos. El mole poblano fue declarado una revelación culinaria por el crítico del Le Figaro, y la fusión de sabores mexicanos, colombianos y franceses fue elogiada como innovadora y auténtica al mismo tiempo. A medianoche, cuando el último cliente se había ido, Santiago, Margot y Sofía se sentaron en la cocina a compartir una copa de vino. «¿Saben qué es lo mejor de todo esto?», dijo Margot, mirando alrededor de su cocina perfecta. «¿Qué?», preguntaron Santiago y Sofía al unísono. «Que Marcel está cumpliendo condena en Francia por fraude, mientras nosotros estamos viviendo nuestro sueño». Se habían enterado 2 semanas atrás de que Marcel había sido arrestado no solo por el caso de Santiago, sino por una investigación más amplia sobre robo de propiedad intelectual gastronómica que había estado en curso durante meses. «Justicia poética», dijo Santiago alzando su copa, «por esperanza, por los sueños cumplidos, y por los 3 corazones que nos trajeron hasta aquí». «¿3 corazones?», preguntó Sofía. «México, Colombia y Francia», explicó Margot. «Los 3 países que nos formaron y nos unieron». Brindaron bajo la suave luz de la cocina, mientras el París nocturno brillaba por las ventanas. Santiago tomó la mano de Margot y sacó una pequeña caja de terciopelo rojo. «Margot Herrera, ¿quieres casarte conmigo?», oficialmente esta vez. Margot se quedó sin palabras, mirando el anillo sencillo pero hermoso. «Santiago, yo...» «Antes de que digas que sí», la interrumpió él con una sonrisa. «Debes saber que el anillo tiene diamantes de Colombia, está montado en oro mexicano y lo compré en una joyería familiar francesa que lleva 5 generaciones haciendo anillos de compromiso». «3 corazones», susurró Margot con lágrimas en los ojos. «3 corazones», confirmó Santiago. «Sí», gritó Margot, y Sofía aplaudió mientras Santiago le ponía el anillo. Se besaron en la cocina que olía a especias y sueños cumplidos, mientras la foto de Esperanza Herrera los observaba desde la pared, con una sonrisa que parecía decir que todo había salido exactamente como debía ser. 6 meses después de esa noche en París, cuando una humilde limpiadora advirtió a un empresario arrogante que no comiera su plato, el destino había tejido una historia de amor que trascendía fronteras, clases sociales y expectativas familiares. Margot sonrió, sabiendo que su madre estaría orgullosa de ver cómo el amor había transformado una simple advertencia en el ingrediente perfecto para una vida plena. El restaurante 3 Corazones se convertiría en una leyenda de París, pero esa es otra historia. Esta termina con 3 personas que se amaban, una cocina llena de aromas familiares, y la certeza de que a veces las mejores historias comienzan con las palabras más simples: «No comas eso».